Hola, muy buenas tardes. Es un placer saludarles a todos ustedes hoy, 28 de abril del 2025. Feliz inicio de semana para todos los participantes de nuestro diplomado virtual en integración sensorial en TDAH y autismo. Acá en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Agradeciendo pues a todos ustedes hoy que nos estén acompañando. Y de igual manera, también felicitar a todos los participantes del día sábado que nos acompañaron en nuestra plática SILATAN de autismo para familias y profesionales. Fue realmente una mañana bastante enriquecedora. Uno, porque tenemos casos a los cuales les damos seguimiento desde hace varias sesiones y otros porque ya tenemos pues otros casos que presentaron y que mucha gente pudo escuchar y poder saber de las experiencias que tienen y las situaciones que viven en los distintos países de Latinoamérica. Un gran saludo a Yajaira Alcántara, que nos saluda desde la República Dominicana, a Milagros, que también nos saluda desde Aragua. Misa, buenas noches, Misa, gracias por estar con nosotros. Eh, Saludamos también a Marf, que nos saluda desde la República Dominicana, a William Moreno, que nos saluda desde Ecuador, Yuleima Delgado, que nos saluda desde Venezuela, Marta Castañeda, que también nos saluda desde Venezuela, Freya, buenas noches, nos está saludando desde Colombia, Cintia, buenas tardes Cintia, gracias por estar con nosotros, Elina Retamar, que también nos saluda desde Uruguay, una uruguaya con nosotros. Eh, Marta del Carmen, que nos saluda desde Argentina, qué bueno que están por aquí. Adreila desde Paraguay, Flor desde Venezuela, Luis Alejandro, que también nos saluda desde Colombia, y a todas las personas, ya prácticamente las 90 personas que se están conectando con nosotros, ya faltan más, ya se irán incorporando, pues qué bueno. Eh, Vamos a iniciar entonces con nuestra rutina del saludo, ¿les parece? Porque nos saludamos y nos despedimos. Así que vamos a colocar nuestra música infantil porque estamos en la segunda parte del módulo de autismo. Ya regresamos con nuestra salud inicial. Bien, ya iniciamos entonces con nuestra rutina del saludo. Gracias entonces por acompañarnos en este inicio. Aquí tenemos un mensaje de una persona que se hace llamar Y, que nos está avisando que la han llamado vía telefónica. Por favor, recuerde que desde el inicio estamos diciendo que tenemos delincuentes en todas partes, no solamente nos pasa a nosotros. Estos delincuentes utilizan nuestras redes sociales, toman nuestras imágenes, los llaman. Se les ha repetido durante todos estos días que la única persona de quien pueden recibir ni siquiera una llamada, sino un mensaje de WhatsApp es de Lina Coronado. Y de la única manera que Lina les envía un mensaje WhatsApp es porque hay un grupo en el cual ingresaron una serie de participantes del diplomado pidiendo pagar el certificado y llevarse los materiales. Entonces ese es el grupo que está manejando Lina. Por lo tanto, pues gracias Y por avisarnos y por recordar que solamente Lina Coronado es nuestra asesora comercial y la única persona que tiene una línea autorizada. Esa línea autorizada son las personas que están en los grupos y que son este, que, que son las personas que pueden brindar información. Así que gracias por estar pendiente, cuídense y cuídennos porque solamente Lina no llama, solamente pasa mensaje de texto, solamente pasa mensaje vía WhatsApp y a las personas que desean información acerca de grabaciones, llevarse el certificado y nuestros materiales, ¿sale? Entonces, bueno, gracias este, por avisar. Lina tampoco pide ningún código,
Aquí, miren, estos delincuentes están aquí ahorita, están haciendo bulto en la plataforma, están pendientes de ver que estoy hablando para llamarlos y decirles algo parecido a lo que yo estoy hablando. Entonces, en esos casos, usted agarra el WhatsApp, ¿verdad? Coloca bloquear y reportar. Bloquea y reporta. Porque la plataforma WhatsApp, si usted lo que hace es que solamente bloquea y no reporta, la plataforma no estará pendiente de estas personas que son delincuentes. Y como no tienen trabajo y no tienen más nada que hacer, están buscando el dinero que a ustedes les cuesta ganarse. Hackean el teléfono y con el teléfono pueden acceder a información vital de sus cuentas, de sus bancarios, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro módulo. Hoy les voy a compartir el, una, un cuestionario que se llama MChat, que por sus siglas en inglés es Modified Checklist for Autism and Toddlers. Es decir, se llama lista de verificación para detectar el autismo en niños pequeños. Ya le vamos, esto también lo tenemos en nuestra biblioteca virtual, en el módulo de autismo. Y esta herramienta que les voy a mostrar es una herramienta de detección, no es una herramienta de diagnóstico. Es una herramienta de detección para identificar posibles signos del trastorno del espectro autista en niños entre los 16 y los 30 meses de edad. Esta herramienta se basa en una serie de preguntas que están centradas en el comportamiento del niño y los resultados van a determinar si se necesita una evaluación más profunda por parte de un profesional de la salud experto en neurodesarrollo. El ENCHAT tiene una lista de preguntas y esta lista de preguntas está dirigida a padres y cuidadores que se seleccionan porque ellos deben conocer perfectamente el desarrollo del niño desde que nace hasta el momento. Las preguntas se centran en áreas como el desarrollo del lenguaje, la interacción social y los comportamientos repetitivos. Ayuda a identificar niños que podrían tener un mayor riesgo de autismo y que necesitan una evaluación completa. Esto, pues, como recurso de apoyo nos brinda la oportunidad de detectar signos que pueden llamar la atención en etapas muy tempranas. No es para diagnosticar el autismo en etapas muy tempranas, es para detectar crucialmente signos de alarma neurológica y que dependiendo de los resultados arrojados en ese cuestionario, se toma la decisión de buscar que estos niños reciban las intervenciones que necesitan, ¿no? El, el ENCHAT ya se los voy a mostrar aquí. Vamos a compartir. El ENCHAT fue diseñado por Diana Robbins y Deborah Fein junto con Marianne Barton. Diana Robbins y colaboradores, ellos hicieron una página, un portal web del ENCHAT en inglés y en algunas partes en español, pero sobre todo en inglés de esta lista de verificación. Vamos a presentarlo para que conozcan. Okay, ya se tiene que estar presentando en la pantalla este cuestionario.
Este cuestionario como tal eh, tiene versiones. Hay versiones de preguntas de 20 perdón, está, y un cuestionario ampliado de 23. Aquí estas son las preguntas como ítems, que esto lo hacen los pediatras y los neuropediatras, porque se requiere que el observador haga preguntas a las personas que cuidan al niño y pueda explicar la situación por la cual los padres o cuidadores están pasando con el niño para observar. Entonces, esto es utilizado para que lo apliquen pediatras y neuropediatras, sobre todo los pediatras, porque este tipo de material, de cuestionario, debe ser realizado por profesionales que tengan experiencia en el campo. Entonces, por eso se utiliza en el primer nivel de atención, ¿verdad? Este material lo tenemos aquí en nuestra biblioteca virtual. Se los dejé en la carpeta de obsequios. Aquí tenemos nuestra biblioteca y está en la carpeta obsequios. Aquí tienen el, la guía para poder hacer el requerimiento, ¿verdad? Ah, perdón, obsequios no, en la carpeta de autismo, me equivoqué. Aquí está. Entonces, en el módulo de autismo tenemos aquí nuestros materiales, la guía del estudiante, el ENCHAT, tenemos el resumen de la clasificación del DSM-5, que nos habla acerca de los criterios clínicos del autismo, los niveles explicados con el apoyo, y material que habla acerca del perfil sensorial en los niños. De igual manera, está el cuestionario del ENCHAT, que es el que estamos nosotros presentando. Los materiales se obtienen al contactar a Línea Coronado, que como asesora comercial es la persona que brindará la información de cómo obtener nuestros materiales para las personas que accedan al certificado, se llevan los materiales. Bueno, vamos a conocer este cuestionario que se hace a nivel de atención primaria por parte de los pediatras, los neuropediatras, psicólogos clínicos y todas aquellas personas profesionales con experiencia en el área de neurodesarrollo, sobre todo con sensibilidad en el autismo, para trabajar el ENCHAT. El ENCHAT es un cuestionario corto, no es un cuestionario de mucho tiempo. Realmente la aplicación no debe durar más de 10 a 15 minutos. Y esta tiene como tal, tiene 23. ¿Verdad? Sí, 23. Cada uno de los ítems que les voy a presentar está relacionado con los criterios clínicos del autismo de acuerdo al DSM-5. Entonces, el ENCHAT, en su primera parte, porque el ENCHAT tiene dos partes. Esta primera parte es el cuestionario de inicio, de por primera vez, porque de acuerdo a los resultados se toma la decisión de hacer un seguimiento o no. Por ejemplo, cuando tenemos resultados de bajo riesgo, el niño no tenemos por qué evaluarlo por autismo. Sin embargo, se realiza una evaluación exhaustiva porque de alguna manera hay que explicar a la madre qué es lo que está sucediendo con su hijo porque está acudiendo a la consulta y está teniendo señales de alarma. Pero cuando el cuestionario ofrece el bajo riesgo, quiere decir que esta señal de alarma no es compatible con una sospecha para el autismo, porque hay falsos positivos y falsos negativos en el cuestionario.
Por eso hablamos que es una detección, porque se les recuerda que el diagnóstico es clínico. Tenemos luego el resultado de riesgo medio. El resultado de riesgo medio nos arroja la posibilidad de que este niño tenga que ser evaluado nuevamente con el cuestionario extenso del ENCHAT, y en el que se hacen verificaciones nuevamente y antes del año, sino más o menos entre los 4 y los 6 meses luego. Y luego tenemos el resultado de alto riesgo, cuando hay una puntuación muy alta, donde se dice que hay un alto riesgo por los síntomas presentes que son compatibles con la sospecha de autismo. Y es allí donde entonces se toma la decisión de pasar del primer nivel de atención al segundo nivel, en donde ya lo que se busca es hacer la evaluación y el diagnóstico de estos niños. Fíjense la primera pregunta. Vamos a ir viendo cada pregunta para que sí observen que esto está relacionado con los criterios clínicos del autismo de acuerdo a la APA. Dice que la primera pregunta le preguntan, y vamos a ver de qué dimensión del diagnóstico se refiere, como por ejemplo, le gusta que le balanceen o que el adulto le haga el caballito sentándole sus rodillas. Entonces, para las personas que pueden responder no, esto es una indicativo de que el niño no le gusta, primero que lo toquen y segundo, los movimientos. Entonces pueden haber alteraciones sensoriales, bien sea táctiles o vestibulares. Luego tenemos la segunda pregunta, que tiene que ver de si muestra interés por otros niños o niñas. Aquí hay que hacer la salvedad, yo siempre hago la salvedad, porque el interés que puede mostrar no puede ser por niños de su propia familia, tiene que mostrar interés por niños ajenos a la familia, porque no sería válido que sí muestre interés por su hermano o su hermana, pero vive con ella. Pero una persona, si van al preescolar, si van a un parque, a una fiesta, hay que ver si el niño muestra interés por socializar con otros niños, que no sea la familia. Por eso siempre hay que hacer este tipo de adecuaciones en cuanto se haga el cuestionario. También tenemos aquí la tercera pregunta, que está relacionado con si le gusta subirse a sitios, como por ejemplo sillones, escalones, juegos de parque. Si los niños pues tienen alteraciones de nivel vestibular, estos niños entonces buscarán este tipo de actividad. Aquí la cuarta pregunta dice, ¿le gusta que el adulto juegue con él o con ella? Como por ejemplo, juegan al escondido, o donde hay esa reciprocidad, pues ya sabemos que en el autismo no hay este interés por, jugar con otros niños, ni siquiera jugar con un adulto al escondido. No hay esa motivación porque el niño dentro del espectro, mientras más pequeño, menos muestra interés. Fíjense que la pregunta 5 nos dice si alguna vez hace juegos imaginativos, como por ejemplo, si hablara por teléfono, como si estuviera dándole comer a una muñeca, o como si estuviera conduciendo un coche o algo así. Fíjense que esta característica tiene como finalidad observar si hay o no el juego imaginativo, el juego simbólico que se tiene que dar en niños pequeños. Luego tenemos el 6. Aquí habla de si suele señalar con el dedo para pedir algo. Generalmente los niños con autismo observamos que ellos no tienen el gesto indicativo de señalar, sino que buscan instrumentalizar el cuerpo del otro para buscar lo que necesitan. Es decir, agarran del brazo o empujan con la mano el brazo de otra persona para indicar, para sea una extensión. No quiere decir que se están comunicando con el adulto, porque eso también es una confusión, que piensan de que el niño se comunica a través de jalándole el brazo. El niño se está comunicando, el niño está utilizando el cuerpo para poder hacer como una extensión del vocabulario, para que ellos puedan extender la mano hacia donde ellos no lo pueden hacer. El 8
te dice si puedes jugar adecuadamente con piezas o juguetes pequeños, por ejemplo, cochecitos, bloques de construcción, o si los chupa o los agita o los tira. Entonces aquí vemos que esto es una pregunta que está relacionada con la habilidad del juego funcional, en donde no hay juego funcional en los niños con TEA, ¿no? Un carrito no lo van a mover como hace un carrito, lo pueden agitar, lo pueden tirarse, lo pueden morder, pero no le da a la pieza o juguete esta función. Luego, el 9 está relacionado con si el niño suele traer objetos para enseñarlos. Realmente se sabe que los niños con el autismo generalmente no muestran interés por mostrarle algo que les gusta a otra persona. Digamos que ellos disfrutan de sus propias cosas, pero no buscan a otro para enseñarle lo que les está gustando. Son una característica. Luego tenemos la 10, en la cual viene dado con si suele mirarle los ojos durante algunos segundos. Entonces está relacionado con el contacto visual, donde ya sabemos que la mayoría de los niños pueden tener gradaciones en el contacto visual. Pueden que no hagan contacto visual. Si lo hacen, lo pueden hacer de manera intermitente o muy escasa. La 11, si le parece demasiado sensible al ruido poco intenso, ¿no? Que es lo que yo les mencionaba de que como el volumen de su televisor, que los niños muy sensibles, aunque tenga un volumen número 10, para ellos un ruido muy poco intenso, ellos son muy sensibles. Entonces se está buscando la respuesta de cuando le es muy sensible el ruido poco intenso, qué tipo de reacción tiene. Aquí una de las reacciones puede ser taparse los oídos, pero también es válido que el cuidador nos diga qué otra reacción tiene, porque puede ser que se vaya, que grite o que le disguste, ¿no? También, siguiendo con las preguntas, aquí pues tenemos cuando te dicen si suele sonreírle a usted cuando usted le sonríe. Generalmente los niños TEA no vemos este tipo de gestos de una sonrisa de vuelta por las alteraciones en la sociabilización de la comunicación. La 13 está relacionado con imitar o repetir gestos de acciones que usted hace. De igual manera, en el niño TEA, pues la imitación no se da generalmente en niños pequeños. Tampoco en la 14, en niños TEA generalmente, no es que estén sordos porque no responden a su nombre, sino que no muestran interés por aquella persona que los llama. Si usted señala con el dedo un juguete del otro lado de la habitación, entonces su hijo o hija va a dirigir la mirada hacia él, tampoco, porque eso es atención conjunta. Generalmente los niños pequeños no tienen atención conjunta. La 16 está relacionada con si ya ha aprendido a caminar o a andar por sí mismo. En el niño TEA puede haber un cierto retraso para la caminata, pero eso no quiere decir que no alcancen el desarrollo psicomotriz completo, pero sí se pueden tardar un poco más. La 17 estará relacionado de si usted está mirando algo atentamente, su hijo o hija se pone a mirarlo también. Eso tampoco sucede generalmente en los niños pequeños. Es como, por ejemplo, si están en un edificio, en el Sudepa, y ven pasar un helicóptero o un avión cercano, y usted se pone a ver y le llama la atención y se va a la ventana, generalmente el niño TEA no va hasta allá, no lo acompaña o no sigue con la mirada a lo que usted le está llamando la atención. De igual manera, en la 18 vemos la pregunta donde si su hijo o su hija hace movimientos raros con los dedos o, por ejemplo, acercarlo a los ojos. En los niños entre los eh, año y medio a los 2 años podemos ver cierto movimiento estereotipado en donde los niños en su posición pueden acercarse mucho las manos a la cara y empezar con movimientos o manierismos que son estereotipias todo el tiempo. Se ve muy frecuentemente en niños muy pequeños. Cuando vemos el ítem número 18, vemos que
si usted intenta que preste atención a las actividades que él está haciendo, o sea, le llama la atención a usted, pues ciertamente no. En el niño TEA, eh, eso no va a suceder por la alteración en la sociabilización. Luego tenemos la 20, que estaría relacionado con que si el niño voltea o no cuando es llamado. Entonces, aquí esto es una pregunta porque se supone que se desea verificar si el niño ha sido evaluado desde el punto de vista auditivo para saber si tiene o no tiene sordera. Entonces, eso se le pregunta a los padres y sabe si cree que el niño tiene sordera porque no responde cuando se le llama. También tenemos en la número 21 que habla de otra de las alteraciones con respecto al lenguaje corporal y no corporal, donde si el niño entiende lo que la gente le dice. Y vemos entonces que en algunos niños sí hay una dificultad para poder comprender los mensajes del adulto, más aún cuando la forma de hablar es muy abstracta o no muy clara. El número 22 también es parte de las características que observamos, como por ejemplo cuando se queda a veces mirando al vacío o si va de un lado a otro sin propósito, es muy frecuente. Y la última, si su hija o hijo tiene que enfrentarse a una situación desconocida, por ejemplo, lo mira usted primero para saber cómo va a reaccionar, ese tipo de contacto visual y atención no se da generalmente a los niños. Entonces, como vimos, esto es un resumen de lo que es el chat, que es la lista de verificación modificada para detectar el autismo en niños pequeños. Solo se da entre los 16 y los 30 meses de edad. No más, no más. Porque ya después, porque no es viable hacer este tipo de checklist, cuando ya tenemos instrumentos para poder verificar. El ENCHAT se le recuerda que es un instrumento que se utiliza en la lista de primer nivel. Esto es un instrumento evaluado y aceptado por la Asociación Americana de Pediatría, quien ha aceptado y ha validado entre sus pediatras la aplicación de ellos en la consulta de primer nivel cuando hay un niño con sospecha. Sin embargo, también tenemos las pruebas gold estándar para el diagnóstico del autismo. Tenemos el ADR y el A22. El ADR es la entrevista diagnóstica del autismo. Esta no va dirigida al niño, va dirigida a los padres. Que se hace previo a una evaluación del desarrollo. Quiere decir que si el pediatra hace un ENCHAT y el ENCHAT le da una puntuación muy alta, pues la recomendación es que haga valoraciones del neurodesarrollo, que haga la valoración neurológica y que verifique los hitos del desarrollo. Y ante la situación de alarma que se puede encontrar, se debe referir al niño entonces para una evaluación especializada. Para validar la prueba ADR, el ADR nos muestra lo que se llamarían las puntuaciones de la baremación del ADR. Si el ADR también tiene una baremación compatible con la sospecha diagnóstica, se realiza una prueba no confirmatoria, de una segunda prueba porque el diagnóstico es clínico por observación. Lo que hacemos es aplicar la prueba para saber cómo responde el niño a cierta situación. Para ello tenemos el A22. El A22 es una prueba estandarizada, semiestructurada para el diagnóstico del autismo, el cual tiene 5 módulos. El módulo T, que es para niños muy pequeños, hasta los 31 meses de edad, pero si da una puntuación muy alta, los creadores de la prueba, inclusive ellos dicen que no se debe decir diagnóstico del autismo, se debe decir de preocupación. Es un módulo de diagnóstico del autismo de preocupación, porque los mismos creadores de la prueba recomiendan
que para módulos de niños muy pequeños no se debe aseverar el diagnóstico hasta que el niño no sea evaluado y sometido a otros programas de intervención para estimulación temprana. Luego tenemos el resto de los módulos, como el módulo 1, 2, 3 y 4, que son módulos que se seleccionan de acuerdo a la edad y el nivel lingüístico. Las pruebas no son diagnósticas, las pruebas son y generan hipótesis diagnósticas que se deben comprobar a partir de la persona que aplica la prueba. Así que aplicar la prueba y no interpretarla no están haciendo sino un flaco favor a la intervención del niño. Por eso se espera que las personas que apliquen este tipo de pruebas tengan una experiencia comprobada en el ámbito del espectro autista. Vamos a buscar nuestro material, vamos a bajar un poco acá. Para cerrar el módulo del autismo, les voy a presentar unas últimas actividades que se utilizan en función de apoyar al niño desde el aprendizaje multisensorial, y para ello quisiera apoyarlos con algunas recomendaciones del método Montessori. La guía Montessori, ya la vamos a colocar. Ya la vamos a compartir. Aquí tenemos esta guía Montessori, está también en nuestros materiales, ¿sí? Esta guía, en este capítulo, quería mostrarles porque estas últimas actividades son para apoyar a los niños en la lectoescritura. Y para ello, en la lectoescritura, tenemos unas herramientas como por ejemplo este cajón, que es el cajón del alfabeto. Esto servirá una caja con muchos cajones, por ejemplo, pequeños, donde se le encuentran, donde cada cajón debería ser rotulado, como lo vemos en la imagen, y cada rotulación debe colocar la letra del alfabeto, ¿sí? En mayúscula y en minúscula. Este cajón del alfabeto, ¿sí? Es un proceso que puede ayudar a los niños dentro del espectro porque es una enseñanza multisensorial en la cual se pueden buscar palabras cuyo nombre empiece por letras que nosotros busquemos por el cajón. Entonces, si abrimos el cajón, podemos llenarla de ciertas cosas que comiencen por la letra que hemos seleccionado para que el niño pueda trabajar y pueda nombrar los objetos. Esto es de nuestra guía Montessori. Aquí también en la guía Montessori tenemos las letras de papel lija, ¿sí? Esto también en nuestro material está, donde se pueden utilizar hechas. También hay también letras Montessori ya hechas, pero también lo podemos utilizar, estas fichas haciéndolas en casa, con papel de lija, con fieltro y con cartón. Entonces la lija, el cartón se forra con el fieltro y la letra la marcamos con papel lija y se le coloca allí para que el niño pueda, con el dedito, con la textura, ir trabajando con la letra, ¿sí? Para ir reconociendo. Es muy importante utilizar ese borde para que reconozca la grafía.
Así que esto es una buena herramienta para trabajar las letras. Esta también es otra herramienta que tiene nuestra guía Montessori, que lo tenemos también en nuestros materiales, que el alfabeto móvil. Aquí usted tiene las letras del alfabeto y usted puede utilizar las letras del alfabeto para identificación de palabras, colocando siempre una imagen de referencia. Estas, por ejemplo, esto es para los niños que están en el área de inglés, se puede colocar un alfabeto móvil para que ellos puedan identificando eh, vocabulario en inglés. También tenemos otros materiales que están relacionados con la enseñanza de las matemáticas. Aquí en nuestra guía, fíjense, la guía Montessori, nos recomiendan utilizar entonces las barras numéricas imprimibles. Esta es una barra numérica. ¿Para qué sirve la barra numérica? Para aprender las matemáticas y sobre todo para niños que tienen discalculia, que recuerden que la discalculia es un trastorno del aprendizaje de las matemáticas. Y una de las deficiencias que tiene la persona con este trastorno, o aquellos niños que estén iniciando con los conocimientos matemáticos, es la noción de cantidad. Entonces, para los niños, sobre todo para los niños TEA, es muy abstracto colocarle números, demasiado abstracto, porque no entienden esa secuencia, porque no le ven sentido. En cambio, si usted utiliza una escala numérica, en donde usted puede hacer estas barras numéricas y los imprime, ¿verdad? Puede colocar barritas que identifiquen el número que está, el número que está a su lado. Vea entonces que para número 1 la barra es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vemos entonces que son barritas numéricas de 1 milímetro que se pueden imprimir y que se le puede colocar al niño para que usted las puede crear con cartulina o puede utilizar bloquecitos de construcción también. Fíjense qué hermoso. Podemos utilizar aquí los números de papelija, los bloquecitos de construcción de Lego, y fíjese cómo ahí está la noción de cantidad. También hay otras actividades que tiene nuestra guía Montessori, nuestros materiales, que son fichas y contadores. Aquí es para aumentar los números como un triángulo invertido, como una cadeneta. Entonces, la cadeneta va a cambiar de color de acuerdo al número. Y bueno, y aquí hay otras actividades, fíjense, la serie de cadenetas de acuerdo al número cuando se cuenta mayor de 10, para que el niño vaya pudiendo aprender las secuencias. Fíjense, ¿no? También para contar, esto también habla de las secuencias de orden, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, de 10 en 10, para que el niño pueda ir armando también esa secuencia en nociones de cantidad. Este es el capítulo del aprendizaje de las matemáticas. Fíjese las tablas con tarjetas para tablas de multiplicar. Fichas para trabajar matemática. Y qué interesante para que los niños vayan armando trabajando con una tabla de 100, con números de madera. Y también para comprender la decena, centena y unidad de mil, ¿verdad? Aquí tenemos también en nuestra guía Montessori de nuestros materiales en la biblioteca virtual operaciones matemáticas simples como sumar, por ejemplo. No están utilizando pizarrón ni plumón, sino, fíjense, materiales que podemos tener y hacer en casa.
Aquí también tenemos otras para poder restar, las actividades para restar. Para trabajar la multiplicación. Entonces, aquí dije cómo están trabajando con granos, que serán las alubias. Fíjense cómo están trabajando las actividades para dividir. Están jugando y están aprendiendo las actividades con almendritas. Fracciones para que, para que puedan hacer fracciones de queso de pizza. Fíjense, fracciones con manzanas. Y también está el capítulo de el aprendizaje de las figuras geométricas, música y arte. Donde, de acuerdo a la recomendación de la guía, podemos utilizar masas de modelado y plastilina para combinar entonces actividades artísticas, pero también combinar con lo académico. Tiras de líneas para cortar, que esto es para practicar el uso de la tijera y la grafomotricidad. Aquí tenemos también actividades artísticas. Miren, para aquí botes de agua con botecitos de agua de pintura para mezclar y hacer entonces conocer los colores y cómo se mezcla. La parte de instrumentos musicales para que el niño pueda acercarse a aprender las notas musicales de manera didáctica. Actividades que tienen que ver con geografía y con historia, el sistema solar, los continentes, para que el niño los vaya conociendo y los vaya armando con sus propias manos, los puzzles de los países, la gestión del tiempo y gestión del tiempo con tarjetas históricas, y también hay actividades para el cuerpo humano que serían las ciencias naturales. Fíjense todas las actividades que podemos hacer con nuestros niños utilizando material lúdico. Huertos, los animales terrestres y acuáticos para diferenciarlos, medidas, medidas de cantidad, medidas de peso, estados de la materia. Fíjense cómo pueden hacer experimentos y trabajar con los niños. Toda la explicación de cómo se hacen estas actividades está entonces en nuestra guía Montessori para trabajar todas las áreas: ciencias, historia, geografía, matemáticas, idiomas, como lo vemos aquí, fíjense, inglés. Y todo esto está en nuestra biblioteca virtual, donde tenemos entonces los módulos que les hemos mostrado todos estos días, donde hoy llegamos a nuestro módulo de autismo, y aquí en la carpeta de obsequios tienen varios componentes. El libro de Jane Eyre, de la integración sensorial del niño, que lo tienen aquí. Ya vamos a mostrar lo que tenemos en esta carpeta de obsequios, que es la edición en PDF del libro de Jane Eyre, de Editorial Trillas, la guía Montessori que acabamos de mostrar, la guía de alimentación para trabajar con los niños, la alimentación para el reconocimiento de los alimentos como frutas, legumbres,
y de manera didáctica para que el niño pueda cortar y colorear. Entre otros recursos están las estrategias didácticas para trabajar con los niños TEA. Un libro de recomendaciones para maestros para generar metodologías generalmente a través de las estrategias didácticas importantes para trabajar con los niños. Además de un libro de dossier de integración sensorial en autismo. También tenemos el monstruo de colores, que lo tenemos en la edición digital, para que se pueda trabajar con él el cuento para conocer las emociones. Donde cada color representa una emoción. Y está completo para poder imprimirlo a colores. Y como regalo especial, el monstruo de colores con adaptaciones para el autismo. Quiere decir que tenemos el monstruo de colores, pero con pictos, para que el niño pueda guiarse. ¿Ven? Un monstruo de colores adaptado con pictos, para trabajarlo con los niños de. Entonces, cada monstruo, cada emoción se va trabajando con picto en el niño, porque recuerden que el monstruo de colores tiene texto. Entonces, se elimina el texto si el niño no tiene la capacidad para el lenguaje o la capacidad de lectura, para que pueda comprender la secuencia del cuento, se le da el picto de orientación. Entonces, esto es lo que tenemos en nuestros materiales de obsequio para ustedes. Alojado pues en nuestra biblioteca virtual. Ya para los costos de los diplomas, porque hay una oferta, no sé si ya pasó, hay que llamar a Lina. Hablaron de la oferta del 2x1, de pagar 2 diplomados por el precio de uno y se llevan los materiales de ambos. Si solamente quieren este diplomado, es con Lina Coronado quien les brinda la información de cómo acceder al certificado y pagarlo desde sus países y llevarse de inmediato los materiales, porque el diploma se les da cuando finaliza la formación, que lo finalizamos este día miércoles. Sin embargo, los materiales los recibe de inmediato. Muy bien. De esta manera, entonces, hemos cerrado ya el módulo de autismo. Ahora vamos a ver el módulo de TDAH. Vamos a comprender lo que es el concepto de TDAH y las alteraciones sensoriales que ellos tienen. Ya vamos a pasar luego a nuestro último módulo, que sería conocer lo que es un perfil sensorial y cómo se aplica. Esto lo tenemos también en nuestros materiales. Aquí está nuestro perfil sensorial. Y de ese perfil, pues vamos a ir conociendo de qué se tratan las preguntas del perfil, quién y cómo aplica el perfil y cómo la interpretación del perfil. Que ciertamente pues tiene que ser un profesional con amplia experiencia en el autismo, sobre todo porque este es un perfil que lo aplican los terapeutas ocupacionales,
yo tengo mucho tiempo aplicando el perfil, y otro profesional pues que tenga a bien trabajar en el campo del autismo y que tenga experiencia con esto, ¿no? Porque no cualquiera puede aplicarlo para interpretarlo, porque hay que interpretar, hay que saber de qué se trata, los resultados que están arrojando, cómo entender esos cuadrantes que nos arroja el perfil. Por lo tanto, se requiere que sea un profesional con experiencia, porque gracias a ese perfil se pueden hacer programas diseñados para recomendaciones, para trabajar con el niño que tiene distintas alteraciones sensoriales. Y así evitar sobreestimular a quien no debemos sobreestimular y promover la estimulación a quien debemos estimular. Entonces, ya estos serían nuestros dos últimos temarios que vamos a ver en estos ya 3 últimos días de formación que nos quedan. Vamos a iniciar entonces con nuestro TDAH. En este módulo de TDAH tienen un material que pueden revisar las personas que se llevan el material para que se orienten con lo que le estamos dando por cada carpeta. En este módulo tenemos nuestra guía del estudiante, que es el que vamos a utilizar. Les dejo un artículo que escribí junto con otros investigadores en la revista de Researcher Biomedical, un journal de ciencia en el cual se hacen las caracterizaciones del trastorno de hiperactividad por déficit de atención y las características más frecuentes que tiene cada subtipo. Está en español y como está cerrado, pago el artículo, pues se lo estoy obsequiando. Un short communication en la revista Biomédica. También tienen un material de lectura complementaria que es la actualización del TDAH, donde hay una revisión clínica de actualización en una revista de neuropsiquiatría. De igual manera, tienen un artículo de las alteraciones sensoriales en TDAH. Para que puedan, esto es una lectura complementaria y una guía bien interesante con respecto a TDAH y terapia ocupacional. Una guía que realmente orienta para las actividades que se hace con terapia ocupacional para los niños TDAH. Así que esto es porque muy poco material es el que tenemos a nivel mundial. Más material hay en, en autismo que en TDAH, pero bueno, ya se están publicando de cómo trabajar con los niños TDAH, las alteraciones sensoriales que ellos, sin olvidar que son alteraciones sensoriales las que el terapeuta ocupacional va a trabajar con él. Porque recuerde que eso lo vamos a aprender hoy si no lo saben. El tratamiento del TDAH es un tratamiento multimodal. El terapeuta ocupacional no es el único profesional que atiende al niño. Así como en el autismo, también la atención es interdisciplinar. Vamos entonces a iniciar con, con nuestra guía de clase. Muy bien.
ya tienen que estar observando la guía de clase. Entonces vamos a iniciar ahora con el segundo trastorno que tiene que ver con nuestro diplomado, que es el del TDAH. Con respecto al trastorno del procesamiento sensorial y TDAH. El TDAH también es considerado un trastorno del neurodesarrollo infantil. Está caracterizado por 3 síntomas nucleares: la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. De acuerdo a la estadística, nos dicen que la incidencia es mucho mayor en niños que en niñas. Sin embargo, y así como sucede con el autismo, también tenemos un subregistro de diagnóstico, porque hay muchas niñas que no se diagnostican a la misma edad que se diagnostica el varón. ¿Por qué? Porque se piensa, porque igualmente la visión androcéntrica del autismo también es la visión androcéntrica del TDAH, donde las características diagnósticas están enfocadas al varón y no a las características de las niñas. Entonces, vemos que en el varón se da mayoritariamente la hiperactividad, la impulsividad, y entonces, por supuesto, por estos problemas que ellos tienen de conducta, el diagnóstico se hace con mayor facilidad. Sin embargo, en algunas niñas predominan más los problemas de atención, de concentración, de ansiedad, de depresión, dificultades para la interrelación personal. Por lo tanto, el diagnóstico es un poco más difícil, a veces se hace más tardíamente, son muy mal diagnosticadas, son etiquetadas de muy mala manera y pasan mucho tiempo sin saber su verdadero diagnóstico. El TDAH, como tal, tiene criterios clínicos también que están como características, están en el DSM-5. Vemos pues los 4 criterios clínicos del TDAH, en el cual está el patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad, que va a interferir con el funcionamiento o el desarrollo del niño o la persona que lo tenga. Hay algunos síntomas de acuerdo al criterio B de inatención, de hiperactividad, de impulsividad, que deben estar presentes antes de los 12 años de edad. Sin embargo, hago el inciso de aclarar que si se detecta a mayor edad, eso no quiere decir que los síntomas aparecieron después. Siempre han estado los síntomas porque es un patrón persistente de este tipo de características. Sin embargo, no se hace el diagnóstico aquí. Muchos de los síntomas de inatención, de hiperactividad e impulsividad están presentes en más de 2 contextos, prácticamente casi en todos los contextos donde ellos están. Por eso es tan importante en el diagnóstico, como dice la APA, esperar la escolarización formal, porque ese sería el último contexto de interés donde el niño va a estar expuesto a tareas, a demandas, a exigencias, y hay que ver entonces cómo se portan ellos. Pero generalmente estos niños no van a seleccionar en donde se portan bien, en un lugar donde se van a portar mal. Ellos van a tener estos síntomas en casi todos los contextos donde se desenvuelven. Recuerden que es un trastorno de origen neurobiológico, por tanto sus comportamientos no son porque quieren ser así, sino porque hay alteraciones en el índole cerebral que les impide tener un comportamiento adecuado para toma de decisiones, de control inhibitorio, por esta disfunción que tienen ellos a nivel del lóbulo prefrontal. Existen pruebas muy claras de que este comportamiento va a interferir en su funcionamiento personal, social, académico, y que ese comportamiento que ellos tienen van a reducir, sí, la calidad de vida que ellos, en los ámbitos donde están presentes. Y sus síntomas no se deben porque la persona tenga esquizofrenia, porque tenga un trastorno de ansiedad, un trastorno disociativo, un trastorno de personalidad o porque tenga consumo de sustancias, de drogas ilícitas.
Más sin embargo, aclarando de que esos síntomas no se producen por este cuadro, ellos pueden tener coexistencia de enfermedades psiquiátricas, así como en el autismo, tienen mayor probabilidad de tener enfermedades de índole psiquiátrica, más que la población general. En el autismo, así como en el TDAH, aquí hay eh, presentaciones. En el autismo no hay tipos, pero en el TDAH sí. El TDAH tiene subtipos. Tenemos entonces los tres subtipos del TDAH. La presentación combinada, donde debe cumplir los criterios de inatención, impulsividad y déficit de atención, que de acuerdo a la nueva clasificación del DSM-5, se cumplen los criterios de inatención y los criterios de impulsividad e hiperactividad, porque hiperactividad e impulsividad van de la mano. Y estos síntomas tienen que estar presentes al menos 6 meses. Luego tenemos el otro subtipo de TDAH, que es la presentación de inatención, donde solamente van a cumplir los criterios de inatención y no deben tener ni uno para hiperactividad e impulsividad y se presenta durante los últimos 6 meses. Luego tenemos la presentación predominantemente hiperactiva e impulsiva. Aquí entonces tenemos que deben cumplir los criterios de hiperactividad e impulsividad, pero no deben tener ni uno para inatención. Y también deben estar presentes en los últimos 6 meses. De hecho, hay una mnemotecnia que yo utilizo con mis estudiantes del 6x6, donde los criterios del TDAH tienen hasta 9 síntomas y al menos tienen que estar presentes para poder determinar el subtipo 6 de 9 en los últimos 6 meses. Esa es la mnemotecnia para que se vayan acordando mis estudiantes, por ejemplo, que deben aprenderse esta singularidad clínica. Pueden tener más de 6 síntomas, hasta 9, según el DSM-5, pero al menos tienen que estar presentes 6 en los últimos 6 meses. Esto aplica para los 3 subtipos. Les recordamos que cuando los subtipos son combinados deben estar todos los síntomas de inatención y de hiperactividad e impulsividad. Pero cuando tenemos otros subtipos, tiene que estar predominantemente el subtipo como tal y no características de los demás. Esto aplica para el subtipo inatento, por lo tanto no podemos decir que es un poquito hiperactivo y un poquito impulsivo, porque entonces no sería un perfil inatento. Tiene que ser no totalmente inatento porque no cumple ningún criterio de hiperactividad e impulsividad. Y de igual manera aplica para el ámbito de la presentación de hiperactiva impulsiva, donde tampoco cumple criterio de inatención. El tratamiento del TDAH es un tratamiento basado en el multimodal. El tratamiento multimodal del TDAH abarca el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Esto quiere decir que en el tratamiento farmacológico y no farmacológico hay unas distinciones. Comenzamos con el tratamiento multimodal no farmacológico. El tratamiento multimodal no farmacológico estará conformado por la terapia psicopedagógica y la terapia psicológica cognitivo-conductual. Esa es la que está aprobada porque se ha comprobado científicamente que es la que funciona. No es la terapia gestal o cualquier otra. Es la terapia cognitivo-conductual, específicamente la que se necesita. Además de la intervención psicopedagógica por los problemas para aprender que ellos tienen.
Luego tenemos entonces en la terapia no farmacológica, la dieta y el ejercicio regular. La dieta equilibrada es control de alimentos con exceso de azúcares procesados, químicos, conservantes, que no le hacen bien a la salud cerebral. Y por supuesto, estos niños deben tener actividades deportivas, recreativas en la semana para que puedan equilibrar sus impulsos. Luego tenemos parte de la intervención, está el apoyo para los padres, que sería la intervención familiar en TDAH, y también tenemos la intervención a la escuela. Por lo tanto, un niño con diagnóstico confirmado de TDAH debe recibir en la escuela, los maestros deben recibir orientación acerca de los síntomas del TDAH y cómo trabajar con un niño TDAH. Porque eso es una de las debilidades que observamos a nivel escolar. El niño llega a la escuela, llega con un informe y tal parece que no se dan orientaciones a los maestros, o los maestros tienen reticencia o resistencia a poder atender a estos niños porque tienen una conducta ciertamente muy difícil, porque ellos necesitan mucha estructura, mucho orden, necesitan ciertas adecuaciones y ajustes razonables en la escuela para poder aprender, al igual que el autismo. Con respecto al tratamiento multimodal farmacológico, los fármacos que se utilizan, que son decisión del equipo multidisciplinario, son fármacos que no tienen ningún tipo de contraindicación con respecto a adicciones. Estos fármacos no son adictivos, no tienen eso. Eso es un mito de personas opinadoras de oficio que no saben ni lo que dicen, ni cómo lo dicen, ni cómo obtienen la información, y lo que hacen es desinformar, porque eso es lo que hacen, desinformar a los padres, inmiscuirse en situaciones que no tienen que ver con ellos. Los fármacos no son para drogar a los niños. Los fármacos están hechos para poder tener una mayor eficacia con respecto al proceso de atención, concentración y de alguna manera el control de los impulsos. Así tenemos entonces el metilfenidato, que se podrá indicar en personas mayores hasta los 18 años, porque no está indicado en adultos el metilfenidato, y la tomoxetina es el único indicado en adultos, por lo tanto se puede indicar a mayores de 18 años de edad. Así tenemos entonces otros medicamentos como la risperidona, el cual es un medicamento antiagresivo para las conductas un poco más agresivas de los niños, pero los medicamentos no tienen un buen efecto si no se lleva conjuntamente con la terapia cognitivo-conductual, con la terapia ocupacional, con la intervención psicopedagógica. Entonces, los fármacos por sí solos no tienen un buen efecto. Lo que sí tenemos claro es que este tipo de fármacos nos ayuda muchísimo con el control del niño y las emociones. Lo que sí, pues tenemos que estar muy alerta y muy pendientes son de los efectos adversos, como cualquier medicamento tiene un efecto adverso, ¿no? Y de los cuales pues se tiene que conocer. Los fármacos tienen una indicación particular, bien sea por el neuropediatra y el psiquiatra,
en el cual tiene que haber el tratamiento farmacológico de ajuste y de seguimiento. El de ajuste es utilizar la menor dosis y aumentar gradualmente en intervalos, bien sea cada 15 días, en función de la tolerancia de la respuesta para un efecto óptimo del paciente. Y hasta llegar a una dosis máxima de tolerabilidad. Pero en esos periodos y esos ajustes se cumplen siempre y cuando se conozcan cómo está respondiendo el niño en los diferentes contextos, en el hogar, en la escuela o en otras actividades. También tenemos que estar pendientes de las respuestas inadecuadas o insuficientes al fármaco, porque entonces el médico tratante, que es el responsable de indicar el fármaco, tendrá que modificar la dosis, la pauta o buscar un tratamiento alternativo en caso de que el tratamiento no tenga una respuesta adecuada. Hay que valorar muchas veces el suspender el tratamiento y cambiarlo por otro. Todo eso es válido. Solo que hay que orientar a los padres de que ese ajuste y ese cambio se puede hacer. Todo es posible. Lo que no se debe permitir es que los padres suspendan abruptamente un tratamiento que ya debe tener tiempo con él y deben informar de inmediato que lo van a suspender y por qué lo van a suspender. Porque la suspensión de un fármaco necesita disminución de la dosis gradualmente o cambiarlo por otro. Todo tiene solución. Y por supuesto, luego del ajuste vendría el seguimiento. Que en el seguimiento del fármaco es allí donde se observa si hay que ver si hay efectos adversos, si el niño o la niña con el control del seguimiento tiene funcionalidad, se valora la calidad de vida que ellos tienen y de igual manera vemos los parámetros antropométricos de peso, talla, frecuencia cardíaca y presión arterial. Primero, porque el niño TDAH también tiene otra característica. Ellos comen impulsivamente. Piensan las mamás o los papás que probablemente esto sea porque el niño es así. Y el niño no es así, es el TDAH quien está actuando de manera impulsiva para comer, porque no hay control, no hay estructura, quieren masticar cada día, cada hora, porque están ansiosos. Y entonces el medicamento también apoya un poco en esto. También hay que ver, porque antes del ajuste y el seguimiento, los niños tienen que tener una evaluación por cardiología. Esto sí lo recomiendo, porque como genetista me he enfrentado a situaciones en las cuales cuando hay cardiopatías silentes, el fármaco puede interactuar y hacer una evolución con el paciente. Y entonces, antes de colocar el fármaco, siempre tiene que haber una evaluación por cardiología para hacer un electro, para saber un ecocardiograma con el niño o la niña, para saber de que su función cardíaca está muy bien. Sobre todo porque la risperidona sí tiene efectos a nivel de la presión arterial. Y al respecto, ya pues el seguimiento a los padres, que es muy importante, ¿no? Para seguir este, los, los, la recomendación. Aquí lo importante es que se sepa que ninguno de los fármacos que nosotros hemos mencionado tienen nada que ver con adicciones. Eso es mentira. Lo dicen, lo expresan, pero cuando uno les dice, a ver, búsqueme el artículo, yo siempre, a las personas que hablan de más, así sean mis estudiantes, yo siempre les digo, ¿me puedes traer el artículo donde lo leíste? Yo me quedo esperando esta persona que habló de más, porque no tiene cómo demostrar. Entonces, para que las personas se convenzan, hay que mostrarles pruebas. Entonces, a nivel farmacológico, tenemos guías farmacéuticas o tenemos los médicos que bien te pueden orientar y que el niño no tiene nada que ver con este fármaco y la codependencia a fármacos o adicción. ¿Cuáles son los fármacos que sí generan adicciones? Los barbitúricos, los psicotrópicos, como los ansiolíticos, eso sí producen adicciones. Vemos las personas como
van y buscan la receta por cualquier motivo, se les acaba y se ponen muy ansiosos porque dicen que no van a poder pasar el día, que no van a poder dormir. Allí ven entonces una dependencia farmacológica. Pero en este caso, ni la tamoxetina, ni el metilfenidato, tienen que ver con adicciones a fármacos, ¿verdad? Lo que sí se debe plantear, como lo dije anteriormente, y por favor recordar mis palabras, es que ante cualquier cambio de conducta luego de iniciado el fármaco, dado que tiene que estar en la fase de seguimiento durante 3 a 4 semanas, los padres deben reportar de inmediato cambios en la conducta, bien sea la agresividad o cualquier otro, para que el médico pueda tomar la decisión de hacer ajuste de dosis o simplemente cambiar el medicamento por otro. Pero ¿dónde se consiguen estas respuestas? Con el médico tratante, no por internet, no por Facebook, sino con el médico tratante. Eso es importante, hay que tener mucha conciencia, porque estos no son caramelitos, estos son medicamentos de uso controlado. Bien, hay algo importante y no quiero pasar a otro tema, que es el del procesamiento sensorial, sin antes, vamos a ir a una pausa, porque ya es la hora, ya son más de las 7 de las 8 de la noche, para que ustedes puedan tener su pausa activa y nos vemos entonces luego del receso de unos 20 minutos y regresamos. Les recordamos que estamos dejando nuestro chat disponible para preguntas e inquietudes que tengan que ver con el tema que estamos tratando. Y ver, nos estás hablando de un casito de un niño que tiene autismo y hiperactividad. La mamá se niega a medicar. Bueno, la mamá está tomando una decisión unilateral. Pienso entonces que ella, para tomar la decisión, debe informarse. ¿Con quién tiene que informarse? Con el médico tratante. Ella lo plantea porque de alguien lo escuchó, pero eso, como te digo, la evidencia científica hay que mostrarla. Hay que mostrarla. No tenemos evidencia científica de ningún tipo de la codependencia a estos fármacos, porque estos fármacos se llaman psicoestimulantes y no psicoestimulantes. Por ejemplo, el metilfenidato es psicoestimulante y la tamoxetina es no estimulante. No dice barbitúrico y tampoco dice ansiolítico. Los únicos que producen este tipo de codependencia farmacológica son distintos. Y en caso tal, porque como no sé qué medicamento estás hablando, es preferible que la madre Ivette, por favor, consulte con el neuropediatra, con el paidopsiquiatra, y le diga su preocupación de los cambios de conducta luego de iniciado el tratamiento, porque luego de iniciado el tratamiento hay que empezar una investigación para saber, ¿es el fármaco o es el ambiente del niño? Porque muchas veces quisieran, yo he visto muchas familias que quieren justificar la falta de estructura familiar y lanzarle la culpa a una pastilla. Y la responsabilidad aquí es del hogar. Por eso el tratamiento multimodal aplica para que los padres vayan también a una intervención psicofamiliar, porque el niño no cambia si la estructura familiar tampoco cambia, porque esto es un trastorno neuroconductual. Por lo tanto, todo tiene que cambiar, todos los lugares, incluyendo el tener que vacunar a esas familias que dicen que el TDAH no existe, que al niño hay que pegarle para que haga caso. Y ese tipo de terapia de violencia, primero que está proscrito para niños y segundo el TDAH no funciona. Los resultados son devastadores, nefastos. Si usted le pega a un niño TDAH, no va a conseguir, sino que el niño se vuelva mucho más agresivo, se vuelva mucho más violento y desafíe con mayor tenacidad a quien le pega. Por eso usted ve estas conductas así, por eso ellos responden muy violentamente, porque su sistema cerebral de control de impulso está alterado. Eso lo vamos a ir comprendiendo poco a poco, ya cuando vengamos de receso. Gracias, Ivette. Bien, continuamos entonces después de nuestra pausa activa con nuestra clase del módulo correspondiente al TDAH. Les voy a compartir una historia
del doctor Luis Rojas. Él es psiquiatra y él, a partir de este video que les voy a presentar, reflexiona acerca de la importancia de separar el hecho de la persona. Él, por ejemplo, dice, muchas veces te dicen que lo que haces es un desastre, que no eres una buena persona, pero él como psiquiatra nos va a revelar parte de su historia como un niño que fue distraído con problemas de aprendizaje, con hiperactividad y con fracaso escolar. Y acabó siendo, sigue siendo un psiquiatra español de distinguida experiencia profesional y con más de 40 años de trayectoria, no solamente en España, sino en Estados Unidos, con trabajos de investigación publicados y donde sus aportaciones fueron pioneras en este campo, sobre todo para las referentes para psiquiatras y psicólogos en todo el mundo. El Luis Rojas Marcos es profesor de psiquiatría en la Universidad de Nueva York y miembro distinguido y vitalicio de la Asociación Americana de Psiquiatría, la y en los años 90 fue el responsable de los servicios de salud mental y alcoholismo y drogodependencia en Nueva York. El 11 de septiembre fue testigo de los atentados de las Torres Gemelas, mientras ocupaba el cargo de presidente del sistema de hospitales públicos de la ciudad, y allí tuvo un papel fundamental. Ha sido autor de diversas obras de divulgación y acerca de superar la adversidad y de la autoestima. Por eso quiero presentarles al doctor Luis Rojas Marcos, quien es un hombre con TDAH. Vamos a escuchar. Bien. Ya después de haber escuchado al psiquiatra, vamos entonces a iniciar con nuestro último segmento de la noche, donde vamos a hablar entonces de las características de alteraciones sensoriales que tiene el TDAH. Como vemos, el TDAH, los niños TDAH, al igual que los niños dentro del espectro, pueden ser demasiado sensibles o menos sensibles a ciertas experiencias sensoriales que les rodean. Lo que sí es evidente esa dificultad para poder seleccionar los estímulos sensoriales que se reciben y descartar aquellos que son menos relevantes. Por eso hablamos de que los trastornos de la modulación sensorial, que es uno de los trastornos del TPS en su clasificación clínica, son muy frecuentes también en el TDAH. Vemos pues que estos niños con TDAH se distraen con mucha facilidad porque no saben qué estímulo recibido es el importante, qué información debe quedar y cuál debo ignorar. Esa es la tarea del problema de atención que ellos tienen también. El TDAH, y es importante recordarlo, tiene alteraciones de índole cerebral, sobre todo, al igual que el autismo, tiene la llamada disfunción ejecutiva, que son alteraciones a nivel del lóbulo prefrontal y que trae problemas para la atención, la concentración, la planificación, la organización, el cumplimiento de órdenes e instrucciones, control de los impulsos. Sabemos también que el TDAH a nivel cerebral tiene problemas de inmadurez. Sin embargo, esta inmadurez no es para toda la vida. Se da en tempranas etapas del desarrollo y luego ese cerebro va madurando y compensa la situación de inmadurez. Sin embargo, sí se sabe que un niño de 12 años que tiene TDAH no tendrá la edad mental de un niño de 12 años en su comportamiento, sino que tendrá la edad de 9 o de 10 años, por la inmadurez a nivel cerebral. Conocemos además, y es por eso el doctor hablaba de la importancia de iniciar tempranamente el tratamiento farmacológico,
Y es porque ellos tienen una alteración de 3 ejes neuroquímicos a nivel cerebral. Tienen alteración de la dopamina, de la noradrenalina y de la serotonina, que son hormonas, perdón, que son neurotransmisores, que son los principales neurotransmisores para la atención, la concentración y sobre todo para el aprendizaje, donde ellos tienen alteraciones en ese además de problemas de metabolismo cerebral, donde tenemos áreas hiperfuncionantes e hipofuncionantes a nivel de las resonancias magnéticas, entre otras alteraciones que ellos tienen a nivel cerebral. Por lo tanto, esto es un síndrome neuroconductual bastante complejo, de la cual pues siempre estamos aprendiendo nuevas situaciones, sobre todo la de esta. Hace unos años atrás, nosotros no podíamos sospechar que el TDAH también pudiera tener alteraciones sensoriales y que eso pudiera estar relacionado también con mucho de su comportamiento. Porque se sabe, pues, o se tenía entendido que mucho de lo que estábamos observando en ellos era parte de la alteración neurobiológica del trastorno, pero no teníamos idea de la trascendencia de estas conductas con respecto a la presencia del trastorno de procesamiento sensorial. Sin embargo, ahora se considera una comorbilidad del TDAH y del autismo. Cuando queremos evaluar el trastorno de procesamiento sensorial en un niño TDAH, tenemos que evaluar la presencia de ciertas características en ellos, como por ejemplo, el niño desorganizado que tiene mucha dificultad para concentrarse en una actividad, el niño que choca a nivel social o que tiene problemas en su ambiente porque no se adapta. Puede ser un niño torpe que tiene un mal equilibrio o tiene la tendencia a tener muchos accidentes, caídas, se tropieza, pues toma decisiones apresuradas sin pensar las consecuencias y por eso tiene accidentes. El niño no se concentra ni realiza las actividades, sino que más bien puede tener un lado muy temeroso para hacerlo. El niño evita de forma constante cierto tipo de experiencias sensoriales también, los TDAH, ruidos fuertes, olores, texturas, bien ásperas o suaves o cualquier otra experiencia sensorial, dependiendo del sistema que esté alterado. Es por eso pues que con el TDAH sí tenemos que tener bastante cuidado de no sobreestimularlo a nivel sensorial. Las alteraciones sensoriales en el TDAH también puede ser de hipersensibilidad o de hiposensibilidad a estímulos. Y sabemos que estas alteraciones, como respuesta, pueden tener conductas evitativas o de una búsqueda sensorial totalmente inadecuada. Pueden tener además problemas a nivel vestibular o propioceptivo, observando entonces problemas de equilibrio asociados con estas entradas sensoriales en el TDAH. Recordándoles pues que de los 3 trastornos de procesamiento sensorial, el que más frecuentemente puede estar asociado al TDAH es el trastorno de la modulación sensorial y puede tener estos 3 tipos de respuesta: hiperresponsivo, hiporresponsivo o de búsqueda sensorial. Sin embargo, también he visto la dispraxia y trastornos posturales también en el niño TDAH. Por tanto, no se pueden descartar. El diagnóstico y los subtipos también aplican, como lo hicimos en el autismo, también aplican aquí, en donde se tiene que ubicar el umbral sensorial de la persona para saber si es alto o bajo, sabiendo entonces que un umbral alto habla de que la persona es hiposensible. Y si el umbral es muy bajo, quiere decir que la persona es hipersensible. Así como el tipo de conducta o respuesta adaptativa, que es la de autorregulación, que el individuo o la persona encuentre para poder adaptarse o no a este medio. Y por supuesto, estos síntomas que puede tener el TDAH van a variar de acuerdo con la edad, reflejándose entonces afectación en las áreas visual, auditiva, táctil, vestibular, propioceptiva, en la sensibilidad oral, en el olor, en el planeamiento motor, el tono muscular y la tensión.
¿Qué cambios podemos hacer en su entorno para que el niño TDAH pueda sentirse cómodo y seguro y capaz de concentrarse? Hay muchos cambios que se tienen que hacer, tanto en el hogar como en la escuela. Digamos que el éxito que este niño pueda tener o esta niña pueda tener en sus entornos va a depender del compromiso que los adultos asuman con él. Entre ellos, el, el lugar donde él vaya a hacer la tarea, el lugar donde él vaya a presentar un examen, tiene que ser un lugar donde se pueda eliminar situaciones de que puedan robarle su atención. Entonces, sentarlo o colocarlo en lugar con fuente de distracción es hacer la tormenta perfecta para que este niño se sienta inseguro, incómodo y distraído. Para hacer la tarea, el niño tiene que estar en un lugar apartado de distracciones, con una buena iluminación, más sin embargo, no pueden haber zumbidos o parpadeos de iluminación. Inclusive, los niños muchas veces los colocan en la cocina. El sonido del refri, aunque ustedes no lo crean, es una fuente de distracción. También he observado en las casas cómo los niños los colocan su área de trabajo frente a las ventanas. Eso no es un sitio propicio para que esté sentado allí, porque es una fuente de distracción. Es muy importante que el niño tenga lo mínimo para hacer sus actividades. No podemos sobreestimular su cuarto y tampoco colocar demasiados objetos sobre el escritorio porque su atención se focalizará en esos objetos que nada tienen que ver con su actividad de la tarea. Por lo tanto, son niños que tienen que tener además una buena postura en el escritorio, utilizar elementos con los cuales ellos puedan sentirse relajados. Y para ello, pues el niño pues necesita colocarse en un espacio donde se le permita moverlo, donde él pueda tener un poquito de movimiento, porque el niño no puede estar estático. Decirle a un TDAH que se comporte como nosotros queremos es imposible. Entonces hay que proveerle al niño de un espacio en el cual él se pueda movilizar, pero que sea una movilización controlada. Como por ejemplo, aquí tenemos pues una mesita y una silla adecuada para la altura de él. Él puede estar descalzo, puede estar con sus calcetines, pueden tener un cojincito inflable para que él pueda sentir que se balancea dentro del cojín, porque es un cojín sensorial. Muy bueno, por cierto, es un poco duro. Lo podemos voltear o lo podemos colocar con la cara de textura. Es muy importante que el niño, si lo tiene en la casa, al maestro hay que decirle que este tipo de cojín inflable o una almohadita, como una almohadita para cuidado de la columna lumbar, se tiene que estar pendiente para que el niño no lo pierda, porque los TDAH pues, todo lo pierden, todo lo botan. Entonces, para que estar pendiente de que cuando el niño se sienta a trabajar pudiera tener estos elementos. También hay otros elementos que se pueden utilizar para, para ayudar al niño, para que se pueda concentrar. Se le puede colocar, por ejemplo, este tipo de material, ¿no? Que es como una alfombrita sensorial para que pueda colocar los piecitos aquí y pueda movilizarlos. Y si no tiene alteraciones del tipo táctil, entonces puede pasar sus piecitos aquí. Esto es para que se sienta cómodo, donde coloque sus piecitos.
y se pueda tranquilizar. En la escuela creo que esto no debe haber ningún problema para que pueda utilizarlo. También, si al niño le cuesta un poco, puede estar tranquilo y relajado. Hay otros elementos con los que se les puede ayudar. Hay unas elásticas que se pueden utilizar y esto ayudaría al niño en varias circunstancias, ¿no? Este tipo de elásticas, el niño puede estar sentado y se lo podemos colocar entre los pies para que con los piecitos el niño pueda abrir y cerrar los pies, como haciendo aducción y abducción de pierna, para que el niño sentadito se pueda mover, ¿no? Esos son elementos de apoyo con estas elásticas en las piernas para apoyarlo, para que él pueda estar un poquito de tiempo más sentado. Más sin embargo, se tiene que promover un movimiento en ellos. Hay que darle pausas de tiempo, no se les puede colocar a trabajar todo el tiempo, ¿verdad? Luego, con el niño TDAH, hay que eh, hacer otras actividades que estén relacionadas también con la lateralidad y con la orientación espacial. Por ejemplo, para ellos es muy importante el reconocimiento del cuerpo para saber dónde están las cosas, dónde están sus partes, el concepto de espacio personal, ¿no? Y también el espacio temporal, lo que es adelante, lo que es atrás, lo que es arriba, lo que es abajo, lo que es a la derecha, lo que es a la izquierda. Son elementos sumamente importantes. También, pues, para poder apoyarlos en las pausas activas, y llamadas pausas sensoriales en ellos, se les debería apoyar utilizando pequeños trampolines para saltar, o se le puede utilizar las tablas vestibulares, son tablas esto para niños pequeños, ¿no? Yo tengo otro tipo de tabla para niños más grandes, para que el niño se pueda balancear si no tiene problema vestibular y así él pueda entonces estar recibiendo estimulación constante en estas pausas activas. Estos no son elementos peligrosos porque el niño siempre va a tratar de buscar coordinar su cuerpo y le va a ayudar mucho si tiene problemas a niveles proprioceptivos. Hay que permitirle pues también tener objetos manipulables. Estos objetos manipulables pues tienen que ver con fiches masticables, si todo lo muerden, si todo lo quieren tocar o lamer. Este tipo de material es muy bueno para que ellos puedan sentirse seguros, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otro que le podemos colocar pues en sus vasitos donde ellos están y esto es un elemento sensorial que se puede colocar como un portavasos para que el niño con las manitos vaya hundiendo este tipo de material. Esto lo relaja, ¿sí? Además de utilizar este tipo de material, están las pelotas sensoriales o cualquier otro objeto manipulable o masticable que le pueda servir. Esto puede ser tanto en la escuela como en su casa. De igual manera, hay que trabajar con ellos otro tipo de actividades para apoyarlos en su integración sensorial. Tratar de trabajar en ellos y fortalecer sus habilidades tanto motoras gruesas
como finas para que se sienta más seguro si está en la clase de gimnasia o tomando o cualquier otro tipo de actividad. Entonces, pues el profesor de educación física tendrá que hacer pues algunas adaptaciones en función de poder trabajar con el niño y pudiera, porque no todas las actividades que los demás hacen, el niño también podría hacerlas al mismo tiempo. Es por eso tan importante que él tenga adaptaciones a lo que hace. Hay otras actividades que, que tenemos que promover en ellos para, para poder disminuir las crisis sensoriales, porque en autismo pues también se dan este tipo de crisis. Entonces, eh, pues es recomendable en casa, ¿verdad? Que el niño se le puedan colocar, si no tiene hipersensibilidad a nivel visual, colocar este tipo de luces LED que no calientan y que no molestan para que el niño se pueda relajar. Voy a apagar la luz para que puedan ver el efecto, ¿sale? Este tipo de luz también tiene un control remoto para que, dependiendo del tipo de estimulación, el niño se le pueda ajustar la luz para que se coloque intermitente o se pueda colocar fija. Aquí tenemos otro. Vamos a enseñarles de los demás que podemos aplicar. Vamos a ver este. Para que vean, creo que este está fijo, lo tengo fijo. Ah, no. Vamos a ver el efecto. A mí me gusta mucho este que tengo aquí. Voy a apagarle las luces para que vean el efecto también. Bueno, este tipo pues, de materiales debemos de tenerlos en casa. No son costosos, pues, sobre todo cuando pues, queremos que ellos se tranquilicen, que por lo menos en algún momento ellos puedan tener la atención en otro aspecto, ¿verdad? Hay otras actividades en las cuales podemos hacer con ellos. En las que hay que tener en cuenta también el lugar donde él hace la tarea y donde él comparte con sus compañeros, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar sitios más tranquilos,
lugares poco estimulantes, para que ellos estén también tranquilos. Entonces, es fundamental. ¿Qué pasó, Claudia? ¿Qué es lo que no ves? ¿Qué es lo que no ves, Claudita? ¿Qué no vieron? ¿No vieron nada? Bueno, no sé qué es lo que Claudia no vio. Ah, bueno, gracias María, gracias por tu feedback. Muy, muy gracias por el feedback. Quiero acostumbrar a este tipo de comentarios. Aquí, por ejemplo, tenemos otras actividades que podemos hacer con ellos, como los horarios visuales, al igual que el TDAH necesita también estructura, necesita predictibilidad, necesita rutina, y es sumamente importante. ¿Ves? La economía de fichas, las agendas visuales, tal cual como en el autismo, también el TDAH necesita este tipo de orientación. Tiene que, porque ellos no, utilizar una agenda en donde ellos escriban hace que no revisen la tarea, ni llevan la tarea. Entonces hay que empezar a establecer, reestructurar y hacer adecuaciones para que tengan un horario visual bastante claro. Ellos también necesitan esa predictibilidad porque ellos nunca saben qué hay que hacer. Se lo dices varias veces y se les olvida. Entonces tienen que estar ustedes con ese tipo de horarios constantemente. Ellos también ameritan de la dieta sensorial. Entonces, con la dieta sensorial, ellos van a tener es un tipo de estrategia, una herramienta que se centra en eh, el terapista ocupacional, elabora una serie de actividades para exponerlo gradualmente a ciertas estimulaciones sensoriales para mejorar la tolerancia. Entonces, esa dieta sensorial no está relacionada con alimentos, ¿no? Para nada. Está más bien relacionado con actividades de tolerancia gradual a ciertos estímulos. Y de igual manera, recordarles que la terapia cognitivo-conductual y la intervención psicopedagógica, porque ellos tienen dificultades y trastornos de aprendizaje. Las personas con TDAH tienen además, por problemas de atención y concentración, necesitan entonces el enfoque de intervención psicopedagógica, porque recuerden que para los trastornos del desarrollo infantil no solamente se diagnostican desde ese trastorno, también tenemos que buscar comorbilidades o condiciones adicionales. Entonces, un TDAH puede tener autismo, un TDAH puede tener discapacidad intelectual, un TDAH puede tener trastornos de lenguaje, puede tener trastornos específicos del aprendizaje como la dislexia, la discalculia y la disgrafía, entre muchas otras circunstancias que ellos puedan tener adicionalmente. Por eso, pues, tienen que tener una evaluación especializada porque ellos tienen muchos problemas de atención y de concentración. Digamos que sus funciones ejecutivas son las que menos están funcionando. Ellos tienen problemas de inflexibilidad cognitiva, de control de los impulsos. Hay unas características muy evidentes en ellos que, así como habíamos hablado mm, de los síntomas nucleares, como la hiperactividad, la impulsividad, el déficit de atención, también hay otros síntomas secundarios que tenemos que cuidar. La autoestima está muy deteriorada y muy baja en ellos, eso lo ve el psiquiatra, porque la gente solamente se quiere dedicar a lo académico y exigirles que se porte bien, pero no les damos los apoyos que ellos necesitan para eso.
Entonces ellos tienen intolerancia a la frustración bárbaro. Creo que lo más bárbaro es la intolerancia a la frustración. El bajo control de los impulsos. Ellos tienen un autoconcepto y una autoconstrucción del yo bastante deteriorado. Son personas, por ejemplo, que reaccionan muy mal al entorno, un entorno que los rechaza, que los agrede, que los insulta, que los señala como culpables de cualquier acontecimiento y ellos ni pasaron por allí. Eso hace que ellos respondan muy mal. No son, como tienen difusión ejecutiva, no son capaces de buscar soluciones rápidamente o ser más asertivos en la parte emocional. Es por eso que las intervenciones en TDAH tienen que ser intervenciones en las cuales tomemos estos tanto los factores sensoriales, motrices, cognitivos, emocionales en cuenta para que ellos tengan una mejor calidad de vida y enfrenten los desafíos que enfrenta el TDAH. Porque es que el problema del TDAH no termina en la infancia. Recuerden que es un trastorno de neurodesarrollo y es una condición de vida, no es una enfermedad, es una condición de vida. Y cuando ellos no tienen las atenciones, las intervenciones a muy temprana edad, la evolución no es muy buena, que digamos. Ellos evolucionan mal en la adolescencia y, por supuesto, en la etapa adulta. Son personas que, eh, por tener estos problemas de atención y de concentración, por supuesto, siendo un síndrome neuroconductual, tienen más dificultades para poder enfrentarse a mantenerse en una escuela o una preparatoria. Son expulsados de varios lugares. No tienen amistades y las amistades que tienen son amistades que no pudieran ser tan buenas para ellos, personas que los pueden acercar al consumo de drogas y al alcohol. De hecho, sabemos que las personas TDAH, los adolescentes TDAH tienen mayores probabilidades de consumo de drogas y alcohol que otro tipo de adolescentes. Sabemos que, por supuesto, como los comórbidos más impactantes y más frecuentes en ellos son los psiquiátricos, pues son personas que van a evolucionar mal. Si no se les atiende a tiempo, si no se le dieron sus fármacos a tiempo y su seguimiento, pues ciertamente van a tener una calidad de vida pues, muy terrible. No van a tener trabajos estables, parejas estables, son personas pues que no asumen las consecuencias de sus actos, siempre buscan un culpable. No todos los TDAH son así, sino los que peor evolucionan. Más sin embargo, los desafíos tampoco son situaciones negativas. Los desafíos también son oportunidades. Las personas TDAH con alteraciones sensoriales y con sus características de la neurodiversidad tienen unas capacidades de discurso, tienen unas capacidades de oratoria enormes. Son personas que tienen, a pesar de tener un déficit de atención, tienen un hiperfoco, el llamado hiperfoco TDAH, que en otros ámbitos es conocido como una alteración de las funciones ejecutivas por un hiperfoco. Pero ese hiperfoco está centrado en que ellos tienen una fascinación y una hiperconcentración en aquello que les gusta, que les apasiona, que les llama la atención. Y si los profesionales de la educación tuvieran conocimiento de este hiperfoco, las cosas cambiarían en la escuela y en el hogar. Porque ellos, donde se sienten motivados, es donde ellos mejor se desempeñan. Y el hiperfoco para ellos es como el interés restringido en el autismo, ¿no? Porque ambos tienen problemas de atención y de concentración. En uno, porque hay un hiperfoco, como es el hiperfoco del TDAH, y con respecto al autismo, ellos no tienen un hiperfoco, tienen un interés restringido por su propia inflexibilidad cognitiva, teniendo ambos alteraciones de índole de las funciones ejecutivas. Bien, entonces ya pues hemos llegado al final de nuestro módulo, la primera parte del módulo de TDAH. Mañana pues vamos a seguir, vamos a continuar con nuestra segunda parte del módulo y ver si empezamos a estudiar la parte del perfil sensorial número 2, que sería ya nuestro fin último del diplomado, para que ustedes puedan observar qué es un perfil sensorial, cómo se aplica y cómo se hacen las interpretaciones, para que se recomiende a los niños en las escuelas y los padres también puedan solicitar
este tipo de cuestionario para conocer el perfil sensorial de los niños. La invitación entonces es para mañana a las 6:30 de la tarde, hora Colombia. Eh, Disculpen el retraso de hoy, hubo unos problemas técnicos con la plataforma. Yo estaba allí puntualmente, sin embargo, pues siempre hay que esperar que el administrador pueda resolver para que me otorgue las funciones de la plataforma para poder activar la función. Pero mañana, pues sí, esperemos iniciar puntualmente. Mañana, pues, vamos a seguir con la segunda parte del TDAH. Mañana vamos a hablar acerca del cuestionario CONERS. Así como hoy conocimos el cuestionario de ENCHAT de detección, mañana vamos a conocer un nuevo cuestionario que se aplica para el CONERS, que se aplica para el TDAH, que a mí me gusta mucho, y es para la detección de conductas de TDAH. Así que nos vemos mañana. Que tengan una feliz noche. ¿Se le quiere hacer la repetición?